hace un tiempo allá con la comunidad. Más que nada nos invitaron porque al estar un poquito cerca tenemos contacto con Taena Pogná, con Amanda, con Félix. Y un poco hacia adentro la comunidad por ahí, más que nada, está intentando ver cómo se dan una mano entre ellos mismos. Entonces, surgió una invitación al Carayé Marcos López del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Aprovechamos para venir a contar lo que pasaba y le pedimos la carcaya a Amanda si quería acompañar, contar el caso. Viajamos, estuvimos el domingo y un poco la experiencia que a mí me cuesta mucho hablar, sobre todo en estas reuniones, por lo que uno fue el domingo y vio, ¿no? que una sigla de un movimiento nacional campesino indígena, Calotán Arojé, o sea, cantidad de gente blanca y poco aborigen. Entonces, sinceramente, odio tener que hablar yo por la comunidad, me gustaría que pudiera estar hablando Marco. Sí entiendo también que a veces uno se está jugando uno mismo y no porque otros hayan actuado mal, uno no puede hablar. Pero sí hubiese querido que esté Marco acá hablándole a ustedes y no tener que estar hablando yo por ellos. Sí, en la comunidad, en la comunidad de allá, mi función es esa, o sea, así como pasa Carcaya Esther, a veces Amanda, que cuesta la Castilla, desde hace un tiempo, al yo estar viviendo con ellos, estoy manejando un poco el comble, lo que es el idioma. Entonces, cuando se empezó a dar el hecho de que uno empezó a hablar la idioma, la comunidad eso le puso una función y yo hoy solamente dentro de la comunidad cumplo esa función. De acompañar a los carayé, a los caciques, en realidad la palabra clarita es carayé, no cacique. A los carayé, a los caratagalá, por ahí a veces a los ancianos, al toboyec. Cuando se reúnen con los funcionarios, en que no pase que un funcionario habla rápido y pasa, nos perdemos, o sea, por más que se quiera uno se pierde. Entonces solamente mi función es, cuando eso sucede, tratar de explicar. Y también otro agravante de que lamentablemente hoy toda la sociedad del Estado argentino no está teniendo políticas claras en este sentido de inclusión a los pueblos originarios. Entonces sucede mucho, por lo menos en la comunidad en el pueblo de Miraflores, que todos los días estoy acompañando a una nena o a una anciana a un hospital porque se le hace muy difícil explicarle al médico lo que le pasa si está enferma y se le hace muy difícil entender lo que el médico le quiere decir, y por ahí gira más que nada mi labor. Pero quería que por favor se entiendan que no hay un blanco más manejando ninguna situación, al contrario, tratando más de aprender, y sí traté de focalizar toda la fuerza, como decía Pablo, en por lo menos ganar cierto respeto aprendiendo el idioma, cosa que hasta ahora muy poca gente está haciendo y que creo que es el primer paso. Entendiendo el idioma uno pasa a entender su cultura, y cuando entiende su cultura empieza a entender un poco cómo piensa y cómo entiende la cosa, principalmente donde estoy yo, que es el pueblo com. Para ser breve y dar la palabra de cómo estamos allá, hay un nivel de organización grande de parte de las comunidades. Yo estoy formando parte en el acompañamiento de un consejo de Carayé, involucra a 17 parajes y a 5 cabeceras municipales del Impenetrable, donde hay presencia com y Huichí. Hablamos de Miraflores, Castelli, Bermejito y Espinillo, y dentro de eso una cantidad respectiva de parajes. La mayoría son com, que se han organizado y que la metodología de protesta de ellos es el corte de ruta. Son la única organización puramente indígena que no ha armado asociación comunitaria o está detrás de una personería jurídica, sino que la metodología es el corte y el reclamo y la denuncia. Ante eso han conseguido que por suerte tienen un diálogo con el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia lo atiende, tienen audiencia seguida con el gobernador y con las autoridades. Y a mi modo de ver, no porque las autoridades de alguna manera estén entendiendo la problemática, sino que de alguna manera
la fuerza y la lucha que está poniendo la gente equivale a que por lo menos lo están atendiendo y lo están escuchando. Las reivindicaciones son muchas, principalmente son los problemas de salud que ustedes conocen, la necesidad grande de solucionar los problemas habitacionales por el Chaga que hay en la zona, los problemas de educación y los problemas de inclusión social. Por ahora en esta zona no estamos teniendo conflictos territoriales. Gracias a Dios no estamos teniendo problemas de tierra. No tenemos un conflicto de no tener ningún criollo, gente de afuera particular en la zona que están estas comunidades metiéndose. Lo que no quiere decir que no existan casos. Entonces hoy puntualmente los caciques están luchando más que nada por el reconocimiento legítimo del pueblo com y de algunas reivindicaciones. Y porque se entienda principalmente, y en eso es lo que más intento yo colaborar, en que se entienda la cosmovisión y la forma de interpretar del pueblo com. El último corte que hicieron estas comunidades fue por el reconocimiento de este Consejo de Carayé, que se cortó el día miércoles 5 de diciembre, pidiendo que los funcionarios vengan a terreno a reconocer estos consejos autónomos en cada zona. No se vino, se volvió a cortar nuevamente la semana después que pasó, y tuvimos una audiencia con el gobernador y el ministro de Justicia para que realmente se entienda esto de dar el reconocimiento a la propia forma de organización que tienen las comunidades y no crear desde arriba formas de organización sin entender la problemática del pueblo. Y desde ese lugar, sí, siendo muy respetuoso cada Carayé, decir, no estamos en contra de un SIC, no estamos en contra ni pretendemos ser separatistas, pero sí que se nos consulte, porque nuestra forma de organizar no es muchas veces la misma que la de ustedes. Entonces, así como tratamos de hacer un esfuerzo por entenderlo a ustedes, traten aunque sea hacer un esfuerzo para entendernos a nosotros. Y puntualmente por ahí gira mucho la reivindicación y la lucha que estamos teniendo. Pasa básicamente hoy el problema que tenemos es el respeto a la diferencia. Y el respeto a la diferencia pasa por muchos aspectos. Un ejemplo claro es el problema que tenemos hoy en lo educacional. En toda la zona del impenetrable son contados los casos de chicos aborígenes que terminan el primario. Y cuando uno se mete en la cultura y empieza a comprender, yo prácticamente me di cuenta que ningún maestro conocía que el pueblo com no tiene numeración. El pueblo com, puede contarlo Amanda, maneja cantidades de cosas. No tiene Onolec, que es una cosa, Caicá, que no está, Calotá, que es mucho, y Mahuel, que es algo completo, pero no hay numeración. Y un nene de 6 años que maneja a la perfección el idioma y que casi no se junta con la población criolla, ingresa a primer grado sin hablar la castilla y mirando en una pizarra 1 más 1, cosa que desconoce. Y lo mismo pasa en aspectos de salud. Hay un problema de no entender esta cuestión. Entonces, los problemas hoy más graves que está teniendo el pueblo com es de que se entienda la diversidad cultural que existe y el reconocimiento de esa diferencia. Porque muchas veces esa diferencia se reconoce y se nos dice, bueno, vamos a tratar de explicar en la idioma de ellos qué es 1 más 1. Pero en ningún momento se empezaron a preguntar si está bien explicar qué es 1 más 1. Porque, y explayándome un poco más en las cuestiones educativas, hasta dónde está bien lo que se enseña, hasta dónde está mal, nos sucede en el aspecto, por ejemplo, de un sujeto o un predicado. El pueblo com no maneja la palabra carcañipí, carcayá en un todo y nunca se hace una diferenciación. Entonces hoy uno agarra a una persona com y le explica que un sustantivo, el perro, perro sustantivo, y después pongo la casa, y casa también es sustantivo, y no existe que un perro sea lo mismo que una casa. Nosotros como blancos tendemos a universalizar un concepto. Y si pretendemos que la comunidad lo haga, ¿hasta dónde está bien que nosotros hayamos hecho eso o no? Entonces respetar esa diversidad. Y puntualmente esa es mi función dentro de la comunidad. No solo hacer una traducción, sino que a veces el funcionario entienda que hay otra cosmovisión, que hay una diferencia. Hasta ahora, repito, el diálogo con las autoridades está, no porque las autoridades de alguna manera sean buenas, sino porque realmente
la gente está decidida y ya a cortar ruta. No hemos tenido enfrentamientos con la policía, pero cada vez la tenemos más encima. Y sinceramente es esa la lucha que estamos dando, tratando de que haya un respeto a la diversidad. Y los carayé más que nada y los ancianos, los del Togochec, tratando de preservar esa cultura, que cuesta muchísimo. Y también que a veces es algo que quizás Amanda no va a contar, que Félix pocas veces cuenta, sí contarles una realidad que para mí, que vivo ahí, me es muy importante que la gente como ustedes la sepa, y que muchas veces Félix o Amanda prefieren no contarla, que la pérdida cultural está siendo grande, que hoy la mayoría de los chicos, y yo es lo principal que charlo con Amanda, en Potaena Pogná y en la comunidad donde yo estoy, en Comí Boquena Pogotá, llegó el poxirrán, los chicos están con bolsitas, llegó el alcohol y hay nenas y nenes de 12 años tomando alcohol y se está perdiendo la cultura. Hoy hay pocos chicos saliendo a cazar o a recolectar como el imaginario colectivo que ustedes pueden tener de una comunidad indígena. No existe. Eso se está perdiendo y cada vez está más en vía de extinción. Y en eso no me interesa a mí florear y contar de cómo deberían vivir las comunidades. La realidad es esa. Hoy la comunidad está atravesada y uno trata de ser respetuoso en entender que es un proceso del pueblo, elegir el camino que van a tener ellos como pueblos originarios. Pero sí me molesta muchísimo que del lado del gobierno se vendan espejos de colores con viviendas, con la llegada de pensiones y de asignaciones que vuelven al indígena sujeto de crédito, pero que no le están contando de esta otra problemática. Entonces hoy una mamá aborigen como Amanda le cuesta muchísimo afrontar un problema como es el poxirrán o el alcohol, porque no es una enfermedad de su cultura, es una enfermedad que se trajo a la comunidad. Y como esa enfermedad está el problema de la nena que se quiere vestir de una manera, del chico que quiere andar en una moto. Hoy charlábamos con eso con Amanda. Todos los chicos hoy no quieren salir a andar a caballo o salir a dar vueltas por el monte, quieren andar en moto. Y esto a veces no se cuenta. Los carayé a veces no lo cuentan, y yo lo cuento para que se sepa la realidad, para que cuando usted vaya a una comunidad no se sorprendan en decir ¿y dónde están? ¿Y por qué al final me decían que eran cazadores, recolectores? Lo siguen siendo, porque en su mentalidad y en su cosmovisión, cuando uno se queda a palpar la realidad, se da cuenta que eso existe y eso va a seguir existiendo. Cuando yo llegué en la zona donde estoy, en Miraflores, todo el pueblo decía que los indígenas eran vagos y que no querían trabajar, porque cobraban la pensión e inmediatamente que cobraban la pensión, en una semana se gastaban el dinero. Y yo propiamente desde afuera miré y decía, ¿cómo esta gente gasta y no se está pensando en decir, compra una bolsa de harina y la guarda? Cuando uno se pone a estar, entiende que la mentalidad es la del cazador-recolector todavía. Entonces hoy cacé una pensión. Mañana no sé qué voy a cazar y qué voy a comer. Y como se salía antes a cazar un guasuncho y se comía eso, y al otro día, si no se cazaba nada, no se comía, la pensión trabaja de la misma manera. Pero no hay un organismo del gobierno provincial o nacional que se ponga no solo a otorgar una pensión, sino a explicarle cómo se hace para vivir siendo un pensionado. Y ese hoy es el problema que tienen las comunidades, que le están haciendo llegar beneficios sociales creyendo que es un sector social más, y no, es una etnia en particular, es un grupo con una cultura y con una visión. Y hoy las comunidades están atravesando por eso. En la comunidad que yo vivo, prácticamente un 70% de las familias tienen vivienda, tienen luz, tienen agua, y ya algunas tienen DirecTV. Y lamentablemente llegó eso, y en otras cosas estamos en pañales, en no entenderse esto, la pérdida cultural que está acarreando eso y lo desprotegidos que están ellos si deciden encaminarse por esos lados hacia cómo hacerlo. Entonces hoy hay vivienda, hay asignación, pero la deserción escolar cada vez más grande, el alcoholismo cada vez llega más, las muertes por enfermedades que antes no había cada vez son más grandes, y esas cosas suceden. Yo en los últimos 45 días nuestra comunidad sufrió 3 muertes por negligencia médica.
La última fue de un apendicitis no detectado, porque justamente el problema era de comunicación entre el médico y la persona. Entonces lo mandaron de vuelta en la casa, la apendicitis derivó una peritonitis, llegó al hospital tarde y falleció. Así hay infinidad de casos todos los días. Entonces la lucha, por lo menos nuestra, que es la misma que está teniendo Félix, intentando hacer entender algunas cosas, Amanda, además de estar atravesado Formosa por una política que directamente busca matarlos y tomar el territorio, también pasa por el mismo lado, pasa por venderles un espejo de color. Y la verdad que me gustaría contarles otra cosa y contarles que la comunidad están resistiendo y están cazando, pero es mentira, no están cazando ni recolectando. Están viendo cómo sobreviven dentro de algo que le han vendido y que entienden que es un beneficio, porque las que hoy están adentro de una vivienda están felices de tener su vivienda, porque la camada de aborígenes que hoy tienen 40 o 50 años tampoco vienen de la caza y la recolección. Eran los que destroncaban y los que cosechaban algodón, y como no manejaban el castellano se les pagaba con monedas y a veces, en la mayoría de los casos, ni siquiera se les pagaba. Entonces hoy el aborigen, que es tildado despectivo de vago, hoy el aborigen lo que está diciendo es: ahora somos vagos, pero cuando trabajamos en la cosecha y nos rompíamos el lomo, nadie salía a hablar de eso que estábamos haciendo. Hoy no queremos trabajar, porque ya para nosotros trabajo es sinónimo de eso, de que no hemos conseguido nada. Hoy queremos estar así, queremos estar tranquilos. Pero en esa tranquilidad están pensando qué hacer, porque los chicos se están criando sin un panorama. Imagínense lo que es una familia, un chico de 12 o 13 años, como yo los veo en la comunidad, sin un horizonte. No hay horizonte. El padre es pensionado, la mujer cobra una asignación, el trabajo no existe. La relación del pueblo con... casi no he visto en otros lados que se dé la poca relación que tiene la comunidad con los blancos. Ustedes no se van a encontrar en Potaina, Pognao, en cualquier comunidad con una sola mujer que esté limpiando la casa de una familia criolla. No hay relación laboral entre la comunidad y el sector criollo. La única relación que existe es cuando se va al comercio a comprar. No hay relación laboral de ningún tipo. Entonces es muy difícil. La comunidad está atravesada por todas esas cosas. Entonces, de mi lugar me interesaba contarle esta realidad, que la verdad no es bonita, porque siempre me pasa que cuando acompaño a veces al esposo de Amanda, Feli, o a Marco, ellos cuentan mucho cómo vivían antes y el hecho de preservar su tierra para conservar esa cultura, pero lo real es que también esa cultura hoy casi no está existiendo, y la lucha hoy pasa por ver cómo contenemos o cómo damos una mano en este problema. Sinceramente era lo que más me gustaba contarles para aquellos que por ahí nunca fueron, no pase que quizás van y se encuentran con algo que escucharon acá y que quizás no era lo que después fueron a ver allá. Pero la realidad es que hoy la problemática en todos lados es esta. Es un pueblo atravesado por un choque cultural. No bajó el barco, no bajó Cristóbal Colón, sino que bajaron un conjunto de cosas que este gobierno nacional está dando, creyendo que está reivindicando ciertos derechos, pero nadie le está explicando qué significa ser pensionado, qué significa tener una pensión. Por un ejemplo más, para no extenderme mucho, cuando se hicieron las viviendas nadie consultó a esta familia acerca de por qué hacemos un baño en la casa. Yo estuve con 15 familias explicando por qué nosotros tenemos baño adentro de la casa. Y hoy las comunidades no usan ese baño, siguen haciendo sus necesidades en el monte. Entonces hay una irracionalidad total del parte del gobierno nacional de no tomarse la precaución de decir: no estoy trabajando con un sector excluido y pobre, estoy trabajando con un pueblo preexistente a mi creación de Estado-Nación. Tengo que tratar de ver cómo vivía este pueblo, cómo piensa, cómo quiere tener su casa. Entonces muchas veces hay viviendas que no responden al patrón de la gente. A mí me pasa. La gente en las viviendas ha sacado la puerta porque no existe el espacio propio para alguien. No existe la pieza mía. Existe una casa donde vivimos todos. Entonces, ¿para qué me ponen la puerta? ¿Para qué me ponen un inodoro adentro? No entiendo para qué existe. Y el problema es que cuando algo de esa cultura
de los blancos sí quiere ser tomada en cuenta por la comunidad porque la ve positiva, no hay elementos de explicación. Hablando burdamente, yo como un tonto tuve que explicarle a muchas madres de familia lo que era un SIF. O si vas a usar el inodoro, mira, esto no te lo explicaron, pero esto funciona así. Porque las condiciones de higiene y porque esto y porque aquello. Entonces ese es el panorama. No se está tomando en cuenta a los pueblos indígenas como pueblos preexistentes y escuchar de verdad lo que ellos quisieran hacer como forma de vida, sino que se está bajando como se baja en cualquier sector social excluido, creyendo que es un sector excluido más, y puntualmente no lo es. Y en el problema territorial que existe y que ahora Amanda va a contar de Potaena Pogná, el problema de la tierra es ese. Yo recuerdo un ingeniero agrónomo diciendo a la comunidad Potaena Pogná: ¿para qué quieren más tierra si tienen 4.500 hectáreas? Y la cantidad de familias les da para tener 3 o 4 hectáreas por familia. Hagan como el pueblo Coya, en 3 o 4 hectáreas siembran, viven de la papa, viven de los cultivos. Se están olvidando que este es un pueblo cazador-recolector que no responde a esa lógica, que agota los recursos de pesca, de caza y de recolección en un lugar, que se mueve en un área y al volver esos recursos se renovaron. Pero el panorama de tierra que se necesita es mucho más grande que un productor que vive fijo en su lugar. Jamás lo entendió ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Porque entender eso equivale también a poner en juego todo un modelo que hoy está visto que el Estado Nacional no lo quiere poner en juego. Entonces, la verdad eso hubiese deseado contarle otra cosa, pero la verdad que esa es la realidad. Ojalá le sirva a alguno para cuando ande o para cuando se tope con alguna comunidad haber sabido de estas cosas. Nada más, ñache. Gracias.